Fíjese el pechito, como dice el chiste, no se lo voy a contar al aire porque es un poco majadero, pero ponerse un poquito de mentol para abrigarse el pechito. Ahora sí, Vicente, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, como siempre, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Y ponerle algo de buen talante, ya que Alberto tiró la pelotita del barril de petróleo y del precio que está en los actuales momentos y su tendencia marcada al alza en los últimos tiempos. Primero, recuérdame en cuánto está el precio del barril de petróleo en la proforma presupuestaria. ¿Lo tienes a la mano o en la cabeza? No, no lo tengo a la mano, pero me parece que era $55. Por ahí, Pero ¿verdad? O sea, yo más de una vez he argumentado en esta radio que yo no le pongo mucha atención a la proforma presupuestaria porque no dice mucho. Pero bueno, creo que hay más plata del petróleo de la que se esperaba en el presupuesto para este año, lo cual es maravilloso. Implica Yo lo que tengo. podríamos terminar el año con un déficit menos grande de lo esperado. Pero ya, bueno, solo eso, un déficit menos grande, para eso es lo único que ayuda la diferencia del precio del barril de petróleo, que en este momento, ¿cuánto es, Verónica? 59.20 para el 59, 2022. digamos 60, a 80, ¿y cuánto está? ¿Cuánto va, Alberto? En estos momentos 86,51 el West Texas Intermedio. 86, 26 dólares Claro, de pero diferencia. el ecuatoriano no se vende en 86, debe Claro. estar en 1.25, 80. Por el castigo. Ya, digamos que hay 20 dólares de diferencia por barril. Es importante. ¿Qué tan importante es? Claro que es un montón de plata, pero para este año se espera, a ver, lo que pasa es que para este año se espera que no haya déficit en la totalidad del sector público, ¿no? Si se suma lo que se llama el sector público no financiero, en este año deberíamos hablar con déficit cero, lo cual sería la primera vez que ocurre eso desde el 2009. Pero el gobierno central, que es el que depende del presupuesto general del Estado, para el gobierno central sí se espera un déficit. Y ese déficit, si es que el precio del petróleo es más alto de lo esperado, sería menor de lo esperado el déficit. Y eso es bastante, ¿ah? Porque eso es pasarle menos deuda a la próxima generación. Así que no digamos como que solo eso. No, más bien eso es bastantísimo. Esperemos que lo administren bien también, ¿no? Porque es una situación. Porque, dado estos primeros meses, las últimas semanas del año y las primeras meses del 2022, Vicente, es evidente que la economía local ha descendido, se ha desacelerado por el producto de la nueva variante del Omicron que ha limitado la velocidad de los negocios. Esto va a producir una baja evidente en la recaudación de impuestos, porque no se genera IVA, porque no hay transacciones, porque no se generan utilidades, etcétera, etcétera. Así como hay círculos virtuosos, hay círculos viciosos hacia la baja. ¿Qué tanto va a afectar esto también? No podemos determinar, pero va a haber un descenso bastante evidente. Sí, va a haber un deceso, pero a ver, estamos recién empezando el año, pues con las justas llevamos una quincena del año. Yo soy optimista en esto. Yo creo que esto es una tormenta mucho menos violenta de la que nos golpeó en el 2020, por si acaso. Esto es una tormenta, estos contagios de esta Omicron es una tormenta que espero que ya esté amainando en realidad. Yo creo que ya el nivel de contagios parecería que no está subiendo, sino más bien se está estabilizando y por lo tanto podemos esperar que empiece a caer. Entonces, si somos optimistas, de aquí a un par de meses deberíamos estar post-Omicron y si no aparece otra variable, otra variante del virus, deberíamos estar ya pensando en ok, olvidémonos de esto. En la costa podríamos abrir ya el próximo año lectivo totalmente presencial, ya estamos vacunados un montón, ya sean los que no están vacunados y los vacunados nos hemos contagiado o no, pero un montón de gente se ha contagiado en el país. La cantidad de inmunidad desarrollada, ya sea por vacunas o por contagios en el país, es altísima. Entonces yo sí creo que para marzo, quizás abril, podemos reabrir el país. Y eso me da optimismo en que ya pasará esta pesadilla, ya pasará esta tormenta del Omicron y esta pesadilla del COVID. Ok. Sí, economista Albornoz, buen día, le saluda Verónica Landeta. Bueno, como usted dice, pensar en el mejor escenario, ya se nos va el COVID, se nos va el Omicron y definitivamente pues a sincerar el escenario
para poder ir a la reactivación económica que todos estamos esperando, porque entonces ya no habrá justificativo, ya no habrá COVID, ya no habrá que no me puedo movilizar, ya no habrá que no puedo definitivamente generar un emprendimiento o dar un paso hacia poder generar mis propios recursos. Y ahí, en ese sentido, ¿qué es lo que le haría falta o cuáles son las medidas que se debería adoptar ya por parte de este gobierno? A ver, el gobierno no tiene mucho espacio de acción. La medida que debería adoptar el gobierno es, pasado el Omicron, bajar impuestos y subir gastos. Eso es lo que dicen los libros de texto, pero como no hay plata, no puede hacer ni lo uno ni lo otro. Entonces parte del gobierno es tratar de contagiarle a la gente de optimismo. Esa es la estrategia del gobierno, a la gente y sobre todo a los empresarios de optimismo, porque no tienen muchas herramientas adicionales. Entonces, tiene herramientitas como la reducción del impuesto a la salida de divisas, que lo que hacen es, le bajan un poquito de ingresos al gobierno, pero en la práctica generan un ambiente en que el sector empresarial dice, mira, el gobierno está tratando de bajar impuestos, ok, parece que la cosa se mueve bien, invirtamos más. Eso es el espacio que le queda al gobierno. Entonces va a ser tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son en general una muy buena idea, pero no son ideas de efecto inmediato, ¿no? No es que yo firmo un tratado hoy y mañana empiezo a crecer como loco. Pero son señales que le indican al sector empresarial, saben que, señores, el gobierno está haciendo lo posible por facilitarles la vida. Y ojalá llegáramos, yo creo que ahí el santo grial de las reformas es la reforma laboral, ¿no? Una reforma laboral que les simplifique la vida a las empresas que contratan empleados. Sí, economista, pero eso lo vamos a esperar para la consulta popular del 2023. No estará para el 2022. No creo. La reforma laboral en la consulta popular no Por creo. supuesto, es lo que ha planteado el presidente. Una cosa es lo que plantea el presidente y otra cosa que finalmente acabe implementando. Yo sí creo que ahí hay una buena cantidad de mandar señales a otros agentes, ¿no? De mandar señales, mandar un poco de advertencia, señores. No estoy seguro. Pero bueno, el santo grial de la reforma es la reforma laboral. Ojalá lleguemos a una reforma laboral que lo que haga es volverles menos complicada la vida a los empresarios cuando contratan gente. Eso es lo poco que se puede hacer. No hay mucho más herramientas. Somos un país con una serie de ventajas, pero con ciertas desventajas. Estas desventajas son complicadas de desarmar. ¿A qué me refiero con ventajas? Somos un país de una estabilidad que nos envidia, ¿no? Claro. Yo estaba justo preparando para Clarito Está, que va a pasarse el viernes en esta radio a las 13 horas, a las 13 horas 30, la lista de países que tienen más inflación que Ecuador. Mira, y es espectacular. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón no. Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza, todos tienen más inflación que el Ecuador. Somos un país con una estabilidad espectacular que la gente se queda boquiabierta. O sea, usted cuéntele a un argentino que en Ecuador estamos preocupados porque la inflación del año pasado la cerramos en 2%. Le va a preguntar, ¿2% anual o mensual? Y uno le dice anual y se le va a reír, ¿ya? Porque somos un país de una estabilidad envidiada por muchos. Entonces, toda América Latina tiene más inflación que nosotros, casi toda Europa tiene más inflación que nosotros. Entonces, ese tipo de cosas es una gran ventaja. El Ecuador tiene una serie de otras ventajas. Somos un país con un Estado presente en todo lado, ¿no? Somos un país donde usted se va a pueblitos chiquitos y al menos hay algún representante del Estado, donde así, a través de tener un Estado presente en todo lado, se ha podido vacunar un montón de la población. Somos un país con algunas ventajas. La desventaja que tenemos es que el costo de haber tenido una mala política económica en el gobierno de Rafael Correa y nos volvimos un país caro. Somos un país caro y eso es un problema y esa es la gran dificultad que tenemos ahorita para crecer. Créanme que si fuéramos un país donde todo costara la mitad en dólares, ¿no? Tendríamos tal nivel de demanda externa que estaríamos creciendo como locos. Hay que crecer dentro de las limitaciones que tenemos. Y el gobierno, insisto, no tiene un montón de herramientas, tiene pocas herramientas y de las pocas herramientas que tiene es demostrar que está con los productores, demostrar su buena voluntad. La visión de la academia y la perspectiva del análisis económico con Vicente Albornoz desde Quito. Permítame, economista, justamente regresar un poquito, ¿no? Para ayudarnos a dimensionar el impacto que tiene este tema de la eliminación del impuesto a la salida de capitales, ¿no? Que ayer pues
se hacía público, había sido suscrito el día lunes mediante el decreto ejecutivo 327. Pero se habla, y esto ya directamente, porque usted decía, pues no es que tenga pues un tremendo impacto en el tema económico. En lo que tiene que ver con esta posibilidad de importación de combustibles, de mejoramiento, optimización, o tener a mano, ¿no?, combustibles importados directamente por la empresa privada, eso sí es de beneficio directo pues del consumidor, del ciudadano de a pie, ¿no? Bueno, no tanto de a pie porque tiene que andar en carro para ir a las estaciones de servicio, Vicente. A ver, sí, el anuncio es que el impuesto a la salida de divisas, a ver, el impuesto a la salida de divisas, la gente cree que es un impuesto a la huida de capitales, pero no es verdad. El impuesto a la salida de divisas es un impuesto a las importaciones, esa es la realidad. Y es un impuesto tremendamente distorsionante, es un impuesto que debería desaparecer, y que si no desaparece es porque el gobierno necesita cada centavo recaudado ahí. Así de sencilla es la realidad. Es porque es un impuesto que al gobierno le rinde plata. Entonces, por eso no desaparece, a pesar de que debería desaparecer. Ahora, la idea, el anuncio del presidente es desaparecer el impuesto a la salida de divisas para las importaciones de combustibles. Y eso va en línea de un interesante, eso es parte de una interesante línea de trabajo del gobierno. A ver, uno de los mercados más ineficientes que hay en el Ecuador, porque se usa mal el recurso que ahí se vende, es el mercado de combustibles, ¿no? El mercado de combustibles es un monopolio estatal con subsidios, es el prototipo de donde no se hacen bien las cosas, ¿ya? Entonces, una de las ideas que tiene el gobierno es, y es una idea de largo alcance porque no es muy fácil, una de las ideas del gobierno es liberalicemos el mercado de combustibles, para que, entre otras cosas, no estemos obligados a consumir los combustibles que produce Petroecuador, que en algunos casos son mediocres, por decirlo, o no son ideales, ¿ya? Y podamos consumir el combustible que nos dé la gana, traído del sitio que nos quiera vender, mientras cumpla con ciertos estándares mínimos de calidad, ¿ya? Ajá, sí. Y eso le va a dar mucha eficiencia al país, va a crear competencia. Imagínense lo espectacular de ver que dos gasolineras realmente compitan entre sí, porque ambas tienen diferentes cadenas de suministro de gasolina o de diésel importado. Y por cierto, a mí no me importa ni un poquito que importemos diésel o gasolina. Si es que a cambio de eso exportamos más petróleo y el petróleo nuestro es refinado en otro lado y contamina, yo qué sé, la isla de Curazao en vez de contaminar la provincia de Esmeraldas al refinarse, no me importa. Entonces, esa es una interesante línea de trabajo del gobierno, línea de trabajo de largo alcance, el liberalizar en general todo el mercado de la energía, empezando por el tema de los combustibles. Esto es un empujoncito, ¿no? Es un empujoncito que le vuelve 5% más barata la importación de combustibles y tiene sentido en esa línea de ir buscando un mercado que realmente permita que los consumidores y los productores ofrezcan la mejor opción que tienen y los consumidores accedan a la mejor opción que encuentren. Ahora, yo, al igual que todos los ecuatorianos, ya queremos resultados rápidos, tangibles, ver un cambio diametral, ¿no?, en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras actividades. Pero esto es pasito a pasito también, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, esta semana es crucial. Desde el lunes, pues, están en el DF, allá en México, pues está reunido parte de nuestra diplomacia, la gente del Ministerio de Comercio Exterior, porque se está tratando de ir desbrozando el camino para pulir el acuerdo comercial con México, que como usted dice, yo comparto también. Esto no es de que vamos a ver resultados mañana. Vean ustedes que cuando hablamos del acuerdo con la Unión Europea, tal vez ahorita se estén viendo resultados o recién empecemos a ver, y no es justamente las autoridades actuales quienes lo hicieron, ¿no? Eso por ser justo en la apreciación y en el análisis, ¿no? Pero justamente le quería consultar, Vicente, ¿ve posibilidades de poder desbrozar las partes más complejas, más complicadas? Porque allá, ¿no?, los empresarios que están vinculados al sector camaronero y al sector bananero mexicano, por supuesto, pues están buscando esas medidas y esas líneas de protección también para sus productos versus las propuestas que tienen también nuestro sector empresarial. ¿Cómo ve más o menos ese panorama? Porque recordemos que esa es la puerta de entrada para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Correcto. Hay que entender lo que usted dice como parte de un proceso, ¿no? El proceso es, abramos del Ecuador hacia el mundo, porque en general
al Ecuador le va bien cuando se conecta con el mundo. ¿Ah? Yo siempre insisto en un dato, la economía del Ecuador es más o menos 1/1000 de la economía mundial. O sea, en el Ecuador se produce la 1000ª parte de lo que se produce en el mundo, y en el Ecuador se consume la 1000ª parte de lo que se consume en el mundo. Por lo tanto, afuera de nuestras fronteras hay mercados que son 999 veces más grandes que el nuestro. 999 veces más grandes que el nuestro. Ahora, pues, quiero hacerle notar una cosa interesante. Si usted visita Quito, se encuentra con un montón de iglesias coloniales espectaculares. ¿Cómo se financió la construcción de esas iglesias? Y esa es una pregunta que poca gente se hace. ¿Cómo se financió la construcción de las espectaculares iglesias del centro de Quito? Y fue por la, entre comillas, totalmente, exportación. Fue por la exportación de telares, de textiles de Quito al resto del Imperio Español. ¿Cómo se financió la independencia del Ecuador, de la que estamos a punto de cumplir 200 años? Se financió por el primer boom cacaotero, que consistía en, otra vez, entre comillas, exportar cacao de la zona de Guayaquil hacia el resto del Imperio Español. ¿Cómo se construyó el ferrocarril? Se financió en gran parte por el segundo boom cacaotero, que también era exportar de la zona alrededor de Guayaquil cacao a todo el mundo en ese caso. ¿Y cuál fue el motor que modernizó la costa en los años 50? El boom bananero. ¿Y cuál fue el motor que ha modernizado mucho de la sierra ecuatoriana en los últimos 30 años? Las flores. Y todos son productos exportables. O sea, el Ecuador tiene que entender que la única manera de crecer a la larga es exportando. ¿Cómo mejoramos eso? Hay que juntarnos más con el mundo. Una de las líneas de acción ahí es la Alianza del Pacífico, muy sensata línea de acción. Y una de las maneras de entrar a la Alianza del Pacífico es a través de México. Ya, si es que los mexicanos quieren ponerle una traba a nuestro camarón, que nudos los mexicanos, porque van a tener camarón más caro y de menos calidad si es que restringen la entrada de nuestro camarón, ¿ya? Culpa de ellos que se van a perder la calidad de nuestro camarón. Pero no me importa, porque lo que van a estar haciendo es igual abrir el resto de su mercado y abrirnos la puerta hacia la Alianza del Pacífico, que es a su vez el siguiente paso para juntarnos más con el mundo. Y el mundo del siglo XXI va a ser un mundo del Pacífico, ¿no? Va a ser un mundo en el que la costa pacífica de Estados Unidos, la costa de la China, el Japón, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia y Malasia, que están un poquito más abajito, son las grandes potencias a futuro. Entonces, entrar a la Alianza del Pacífico es una manera muy sensata de hacerlo. Ya si los mexicanos se ponen un poco exigentes en temas de que el camarón ecuatoriano no entra, bueno, no entra el camarón ecuatoriano en México, no me parece ideal ni para ellos ni para nosotros, pero ya poner el pie dentro de la Alianza del Pacífico es un gran avance. Claro, claro que sí. Además, nuestro banamey, olvídese, Vicente, nuestro banamey, me refiero pues a esta variedad del camarón ecuatoriano, pues lo que producimos en cautiverio pues es única y así lo destacan las estanterías de las principales cadenas comerciales en el mundo. Oye, y solamente algo antes de pasarle a nuestro principal, el abogado Eduardo Mendoza Paladines, algo que va en paralelo, la crisis logística, el tema de esta crisis de los contenedores, como se le denomina. A ver, me pregunto, ¿esta no es una posibilidad para que el Ecuador también pise el acelerador en lo que tiene que ver con incremento de nuestra producción para llenar el vacío? Oiga, yo me quedo como loco, veo las estanterías en los supermercados, en las principales cadenas en Estados Unidos, vacías por este tema logístico, no porque las principales empresas estadounidenses producen lo que se consume en los Estados Unidos, pues precisamente al otro lado del mundo, en continente asiático, en China, para ser más preciso, y se ven afectados ahorita por por el deterioro que hay, por los problemas derivados de la pandemia y de otros factores también, la llamada crisis de los contenedores, Vicente. No, eso es un tema que nos golpea a todo el mundo, Esto de que no hay contenedores a ver, uno necesita que los contenedores estén en el mismo sitio donde están las cosas que se van a exportar. Así de sencillo. Si usted va a exportar televisiones de la China, necesita que haya contenedores en la China. Y si no hay contenedores, no se pueden exportar las televisiones. Es una locura, Y además tenemos estábamos acostumbrados a un mundo que poco a poco se fue adaptando a tener un sistema de transporte marítimo muy eficiente, y de golpe cambió todo. Y hasta que el transporte marítimo se acostumbre a este nuevo mundo, está todo trabado en el mundo y nos afecta también a nosotros. Esa es una de las nubes en el horizonte, digamos. Si uno se pone a ver el año 2022,
Hay una serie de nubes en el horizonte para todas las economías. Claro, la peor nube que hay es que aparezca alguna nueva variante peor del COVID, alguna cosa así, algo que no es evidente, pero puede pasar. O sea, las variantes del COVID están con las letras del alfabeto griego y después de Omicron viene la letra Pi. Yo tengo terror a la variante Pi. El día en que llegue, ojalá sea como muchas otras que han desaparecido, ¿no? No va a llegar. ¿Cómo? No va a llegar, tranquilo. Yo comparto el optimismo que usted mostraba hace un momento, Vicente, ¿no? Pero, sí, pero digamos, esto existe, esas posibilidades que existen, ojalá no ocurran, pero también tenemos una China que está desacelerándose, Estados Unidos con una inflación un poco alta, y tenemos, entre otras cosas, este tema de la logística a nivel mundial que realmente ha complicado a todo el mundo en sus exportaciones e importaciones. Sí. Y eso hay que vivir con eso, punto. No hay una alternativa, eso se irá solucionando poco a poco. Se estima que hasta fines de este año debería estar totalmente solucionado el tema. Habrá que ir aguantándose eso y tener paciencia y encontrar la manera de seguir exportando lo nuestro hacia Estados Unidos. No hay manera de generar containers con una varita mágica, desgraciadamente. Claro, sí, yo decía, claro, podemos acá aumentar nuestra producción, pero ¿y en qué lo trasladamos? Pues hasta el mercado estadounidense, ahí tenemos ese gran eco. Y 8:25, saludando ya al abogado Eduardo Mendoza Paladines, que se incorpora pues a este diálogo con nuestro invitado. ¿Qué tal, Eduardo? Verónica, buenos días también, Alberto y a Ramiro y Vicente, buenos días. Venía escuchándolo, está en la oficina. Y te pregunto algo brevemente respecto al tema parecido, ¿no? A este tema. Ayer hablábamos con Fernando Santos Albite y hablábamos del tema precio del petróleo. Fernando Santos nos tiró un pronóstico, un diagnóstico por octubre, dijo que estaría máximo en 90 y que llegaría máximo hasta 90 y que iba a estar un tiempo y luego nuevamente vendría a su puesto. Pero lo interesante con esto, Vicente, es que no solamente hablamos de la liquidez que viene, porque evidentemente te cae un dinero que no lo tienes presupuestado, te cae, sino cómo usarlo inteligentemente. Entonces, quizás allí la pregunta para un hombre de tus talentos e inteligencia, ¿qué hacemos con esto? Porque no se trata de pagar empleados del Estado, ¿no? Sino, ¿en qué lo invertimos? Hospitales, ecología, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Qué se te ocurre a ti que debemos hacer para poder darle buen uso del tiempo? Que ese dinero, porque es como que te cae un dinero, tú lo guardas, lo compras una propiedad o lo pendes en el banco, o sea, le das algún uso para no gastarlo, sino invertirlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué se te ocurre con ese dinero, Vicente Albornoz? Voy a dar la respuesta más aburrida, respuesta más aburrida del mundo. Dale. No endeudarnos. Así de sencillo, así de duro es la cosa. Pero es disciplina. Cerramos el año con un déficit más chiquito del esperado, pues sintámonos felices y celebremos que le estamos pasando menos deuda a la siguiente generación. Sería lindísimo decir, no, entonces ahora vamos a construir carreteras, aeropuertos, puertos y gastar plata en infraestructura educativa y de salud. No. Lo mejor que podríamos hacer con cualquier ingreso adicional durante la próxima década es ahorrarlo y pagar deudas. Acaba de publicar el Banco Central, nuestra deuda pública es era en agosto, 73,000 millones de dólares. Es una cantidad enorme de plata y eso me parece una injusticia pasarle todo a las siguientes generaciones. Entonces, si es que hay más plata este año, pagar deudas o endeudarse menos ya es un gran avance. ¿Pagarle al Seguro Social quizás algo, Vicente, de lo que le debe el Estado? Sí, pero igual es pagar deudas. ¿Pagar deudas? O sea, es pagar deudas. No es la respuesta más linda y más popular, pero sí, claro. Economista Albornoz, ya que usted ha topado el tema de pagar deuda, que veo que tiene la disciplina en su mente, ¿qué opinión le merece el tema de ir a renegociar la deuda con China, por ejemplo? Maravilloso. Ojalá renegociemos todas las deudas con todos los acreedores. No veo mucho espacio. La China no es un país que está muy abierto a una renegociación de la deuda, pero todo trámite vale. Y si logramos que nos bajen 0.1% la tasa de interés y nos alarguen un poquito el plazo de pago, maravilloso. Cualquier avance en ese sentido merece un aplauso.
Vamos a tener cómo respirar, ¿no? Cómo poder utilizar un esos poquito de oxígeno por ahora mientras salimos del hueco, sí. Igual hay que pagar esa deuda, ¿no? Claro. No nos van a perdonar la deuda, nunca. Nos van a aplazar, tal vez, van a bajar un poquitito la tasa de interés, alargar el plazo, pero no hay mucho espacio. Te pongo un escenario, Vicente, te pongo un escenario. El Ecuador, y a mis compañeros, un escenario, ¿qué pasa si mañana la Unión Soviética decide, o digamos Rusia, decide que tiene que invadir Ucrania? ¿Ya? Y nosotros queremos negociar. Mira lo que te pongo, es un ejercicio. Claro, ¿no? es un ejercicio. Queremos negociar un tratado de libre comercio con Rusia. ¿Cómo nos pronunciamos? Cuando estos países grandes, China, Rusia, no les gusta que uno les diga que están equivocados. ¿Cuál es el camino? Yo no les dijera nada, a ver. A mí me parece es lo pragmático, yo también. A ver, depende. Yo, analista económico, yo les puedo decir vela verde. Claro. Les puedo decir horrores. Les puedo decir hasta de qué se va a morir la bisabuela de Putin. Yo, como persona individual. El gobierno ecuatoriano no debería meterse en esas peleas. Yo siempre le cito a mi abuela. Mi abuela decía que el peor negocio del mundo es comprarse una pelea ajena. Es la verdad. Tenemos peleas ajenas y peor a nivel internacional. Nosotros necesitamos acceso al mercado chino, norteamericano, japonés, europeo y también al mercado ruso. Imagínate además qué peso en el mundo va a tener. Así es. Ecuador condenó la invasión rusa a Ucrania. Por más que sea correcto, ¿qué importancia tiene eso? ¿Qué relevancia tiene eso? Yo no les dijera nada como gobierno ecuatoriano, o tal vez hiciera algunas de esas declaracioncitas suaves, tímidas. ¿Para qué meternos en esa pelea? Nosotros necesitamos que el mercado ruso esté abierto a nuestros productos, y que el mercado americano también, y que el mercado europeo también, y el mercado ucraniano también, y tenemos que hacer votos porque haya paz entre esos países, y si se meten en peleas, ¿para qué se meten en peleas? Yo no me voy a meter en esa pelea. Quiero agradecerte tu amabilidad, gusto de saludarte, gracias. Muy didáctico. Como siempre, muy bien. Un abrazo a todos. Un abrazo, Gracias. gusto de saludarte. Fue Vicente Albordós, tenemos... clarito está. Como siempre, clarito está, Claro. todos los viernes, así es. A las 2:30. Bueno, ya está Pedro José Freire, vamos a pagar un corte, le pedimos a Pedro José que nos dé un segundito, vamos a conversar con él de algunos temas, con el ex candidato presidencial.